nuestros hermanos de la región sur. Sean bienvenidos a la reunión de entre semana de este día miércoles, que juntos estamos ya comenzando el primer día de abril del 2020. Y gracias por estar ahí, hermanos. Gracias por poder accesar a estos medios. Es importante que todos podamos tener pues la misma idea de lo que vamos haciendo como iglesia y como región sobre todo. Dios les bendiga a todos. Vamos a una breve oración para comenzar la clase. Oremos. Señor, te agradezco mucho por este día y también gracias por mis hermanos que están reunidos en este momento para recibir su clase de entre semana. Yo te ruego, Padre, que tú utilices a cada uno de nosotros para poder ser buenos mensajeros, poder difundir las buenas noticias y que todos puedan saber lo que tú estás haciendo en la región sur, Padre. Gracias por esta nueva etapa de aprendizaje. Sabemos que Dios, aunque estamos separados en el cuerpo, físicamente, en el espíritu estamos unidos. Bendice a la iglesia y la región sur, a todos los ministerios que la conforman, a nuestros niños, a nuestros ancianos, cuídanos a todos. Y Señor, déjanos crecer en esta etapa de vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos. Vamos a comenzar y vamos a tomar como recordatorio algunas cosas que hemos venido hablando. Les quiero recordar que la clase como título hoy se llama La Iglesia del Cambio, Antioquía el Modelo. Ustedes recordarán que nos hemos tomado algunas semanas para dar un recorrido a los aspectos más sobresalientes de la iglesia modelo, la cual hemos estado estudiando, que es Antioquía de Siria. Y hay que recordar que la iglesia de Jerusalén ya tenía más de 20 años de haber sido fundada. Creo que es importante mencionar que pues, era una iglesia joven, pero en realidad podemos hablar de Jerusalén, que era una iglesia entusiasta, con muchas ganas de difundir el evangelio. Ustedes recordarán esos 120 discípulos que se juntaron el día del Pentecostés en Hechos 2 y cómo pudieron ellos difundir todas las buenas nuevas a tal grado de que fue una iglesia que también creció muchísimo con un gran espíritu de dar a conocer las buenas nuevas de Jesús. Pero bueno, ya tenía 20 años, habían llenado ya todo Jerusalén con esa doctrina, con el evangelio. Y bueno, todos sabemos que era una iglesia que estaba creciendo a pasos agigantados. Una frase que escuché por ahí dice que los rabinos de aquel entonces decían que de Jerusalén, que Jerusalén era un lugar privilegiado, era como el cordón umbilical del universo. Imagínense, decían ellos, acérquense a Sión, y eso significaba, era como poseer la vida y estar lejos de la perdición. O sea, para ellos todo esto tenía una simbología tremenda, muy profunda, pero bueno, como en toda renovación, en toda etapa de las iglesias, siempre Jerusalén tuvo su etapa de inicio rápido, pero también su etapa de conflicto y también de maduración. Entonces, podemos recordar que Jerusalén necesitaba renovarse, necesitaba un nuevo impulso, pero recordemos que como toda renovación, siempre aparecen los conflictos que la hacen sufrir y la hacen crecer. Hay algo que llama mi atención en cuanto a los conflictos y las situaciones que estaban pasando en Jerusalén. Recordemos que ahí es donde vivían los discípulos de Jesús, ahí es donde estaban los apóstoles. Y seguramente esta iglesia con tanto crecimiento tuvo sus necesidades, donde los pilares que eran ellos podían tratar cada una de esas situaciones con el poder de Dios, la oración del Espíritu Santo, podían resolver cada uno de los conflictos que estaban suscitándose. Bueno, como es de entenderse, una iglesia de 20 años estaba teniendo sus necesidades de todo tipo, a grado de que tal vez estaban ya necesitando esa renovación. No fue entonces que cuando viene la persecución, recordemos que salen varios a Antioquía, y bueno, este grupo de hermanos no está llevando evangelistas, no está llevando los apóstoles, estaban realmente iniciando una nueva etapa
con esa misma pasión que hubo en Jerusalén, pero aquí ya no estaban los líderes, eran los mismos hermanos que necesitaban crecer y madurar más rápido. ¿Qué pasó con Jerusalén? Un poquito más de datos. Eh, Todos sabemos que cuando hay conflictos y cuando hay situaciones, pues necesitamos crecer. Cuando hay todo tipo de conflictos o crisis como la estamos pasando ahora, las personas maduran, crecen, se fortalecen en su fe y también en su esperanza, pero también en su amor. Estos conflictos que estaban suscitándose en el libro de los Hechos nos dicen que al menos aparecieron como 150 conflictos. A lo largo del libro podemos hacer un estudio y nos daríamos cuenta de que había conflictos de todo tipo y ahorita los vamos a detallar un poco. Pero bueno, entonces Jerusalén es la iglesia madre. Esta iglesia aprende a madurar, a crecer y a fortalecerse. Y entonces tenemos que recordar que cuando se comparte el Evangelio es la fuerza de Dios para una nueva vida hacia las personas, en el cual encontramos esa expresión a la voluntad de Dios. Pero una vez que se comparte el Evangelio, también la gente entra en conflicto, porque es muy simple. Cuando se puede compartir el Evangelio, existen situaciones. Miren, en Jerusalén los conflictos eran del judaísmo, había conflictos con la mentalidad y la religión paganas, había conflictos con el Imperio Romano, conflictos entre el mismo grupo de discípulos o de cristianos, y a pesar de esto, los cristianos no se desanimaban. Pedían a Dios en oración, en ayuno, le pedían a Dios que los reanimara, que se fuera el temor de ellos para seguir siendo efectivos en la promulgación del Evangelio. El Evangelio siempre nos va a llamar a un cambio de mentalidad. Recordemos que el Evangelio lo que hace en nuestras vidas es liberación. Pero todo aquello que no quiera esto va a sentir en el Evangelio cómo el Evangelio te ata, te reprime. O también cuando una persona está enferma, cuando tiene hambre, cuando tiene pobreza, malestares de toda clase, inclusive tristeza, una vida de pecado o muerte, siempre el Evangelio viene para rescatar a las personas, pero muchas veces el conflicto está en que las personas no quieren cambiar o no lo ven como algo viable para poder hacerlo. Fíjate, en Antioquía de Siria, la cual hemos estudiado, era una iglesia que no requirió de líderes para su expansión. Pero ¿por qué era tan importante poder abordar el tema el cual hoy vamos a cerrar ya el tema definitivamente de Antioquía para poder ya enfocarnos en otros temas después de hoy? Bueno, lo que hemos querido y lo que Dios ha querido enseñarnos a través de este modelo. Recordemos, la Iglesia Madre de Jerusalén hizo una gran labor, pero ya era un tiempo de renovación en la iglesia. Viene Antioquía, y en Antioquía podemos ver cómo ellos cimentaron, cómo creció, cómo mostró generosidad y cómo llegaron hasta mandar la primera misión. Es decir, aunque empezó sin líderes, esta iglesia creció tan rápido que inclusive ya había maestros, se levantaron otros líderes. Saulo y Bernabé formaron parte de esta iglesia también, al grado de que a través del ayuno y la oración en Hechos 13, del 1 al 3, ellos son mandados a la primera misión, la cual Antioquía está completamente comprometida a mantener. Es bien interesante todos estos conceptos. Vamos a ir a una escritura en Romanos 15, 14, versículo 21, y vamos a poder dar cuenta de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente como la iglesia de cambio, una iglesia que sí puede también mostrar una renovación en estos tiempos de crisis. También como ellos en esa persecución estaban pasando tiempos duros, pero sin embargo su visión
de ir y multiplicarse era impecable. ¿Cuánto más nosotros, verdad? La iglesia del cambio, podríamos también ser nosotros en este siglo, en estos tiempos. Se requieren de más iglesias como Antioquía. Vamos a ver por qué. El mismo Pablo menciona algo en Romanos 15, 14, 21. Dice, Pablo, ministro de los gentiles, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia de Dios, o que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Vemos entonces aquí cómo Pablo está refiriéndose a varias cosas, las cuales vamos a sacar aquí en la enseñanza. Más adelante nos dice la Escritura en el versículo 7 que por tanto mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido. Fíjate aquí, hermano, predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre un fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de Él, lo verán y entenderán lo que no habían oído, los que no habían oído hablar de Él. Bien, me gusta mucho lo que Pablo está abordando aquí, porque él está dándole un respeto a la fe de los cristianos que él consideraba ya maduros. Dice, hermanos, por mi parte, hermanos míos, yo estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Pablo dijo, ustedes son bondadosos, está demostrado que también sus conocimientos son abundantes. Pero más allá de eso, están capacitados para instruirse unos a otros. Pablo está diciendo esto desde su corazón porque recordemos que según Lucas se estaba escribiendo, todavía no se terminaba de escribir el Nuevo Testamento, obviamente los hechos estaban escribiéndose, todos estaban narrando en tiempos diferentes. Por ejemplo, la iglesia en Gálatas era una iglesia que desde el primer capítulo tú te das cuenta de cómo Pablo se refiere a ellos como quien los había embrujado con otro tipo de enseñanza, con ese tipo de engaños. Esta iglesia estaba mostrando en Gálatas una inmadurez, un rechazo a la fidelidad, al evangelio, estaban cambiando el evangelio y muchas otras historias. Entonces Pablo en ese sentir está diciendo a los cristianos que estaban en Roma, yo estoy seguro, hermanos, que ustedes rebosan de estas cosas de bondad, de conocimiento y además están capacitados para instruirse unos a otros. Pero él también es franco y les dice, ¿verdad? Quiero refrescarles un poco la memoria. Y él lo dice con mucho respeto cuando dice que se atrevió a hacerlo a causa de la gracia de Dios, porque él fue ministro para los gentiles y tenía un deber sacerdotal, espiritual para proclamar el Evangelio, a fin de que esos gentiles llegaran a ser una ofrenda aceptable y agradable a Dios y santificada por el Espíritu Santo. Pablo les está haciendo un recordatorio de cómo él, aún a pesar de todo lo que sabía y que lo que podía reconocer para ellos, dice, mi deber es seguir predicando el Evangelio y además a estos gentiles.
que necesitan ser presentados ante Dios como una ofrenda aceptable. Y entonces él comienza a decir que su propio servicio a Dios es un motivo de orgullo, pero en Cristo Jesús. No me voy a atrever a hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Es decir, Él está tratando de explicar a los demás que todo lo que hagamos no debe llenarnos orgullo, sino más bien debe enorgullecernos en Cristo Jesús. Ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Y Él recuerda cuál es su propósito en todo esto. Es otra vez recordarles. Es predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido. Porque lo que Él estaba haciendo es respetar, ¿verdad? Había sido enviado a los gentiles en primera instancia, no tenía por qué ir a otra iglesia a enseñar lo que Él sabía, cuando ya había otros edificando iglesias, enseñando también a otro tipo de culturas. Pero Él dice, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo donde me toca hacerlo. Y sobre todo aquellos que sin ser judíos o gentiles, los que nunca habían oído de la noticia de Jesús, un día el sueño y la convicción era que pudieran entender y podrían saber de Él los que no habían tenido ese privilegio de escucharlo. Bien, Él está recordando algo. Nosotros nunca vamos a ser útiles si Dios no nos usa. Es como algo que fue fabricado para un propósito, la llanta de un carro, el fuego de la estufa, no sé, tu mesa donde comes. Si tú no la usas para el propósito por el cual fue creado, no sirve de nada. Él está recordando entonces que los cristianos tenemos que recordar esto. No somos útiles si Dios no nos usa. Necesitamos querer que Dios nos use. Nuestro afán debe ser anunciar el Evangelio y también para que Dios siga glorificándose por medio de su iglesia. Es la manera en la que podemos engranar para la gloria de Dios y sus propósitos. Isaías 52:15 dice que del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes. Era lo que trataba de decir Pablo, ya Isaías lo decía, del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Hermanos, yo creo que cuando Pablo habla de que estos discípulos en Roma les dice que estaban llenos de todo conocimiento, no quería decir que esos cristianos eran los más listos e inteligentes, sino más bien lo que quiere decir es que Dios les ha dotado de sabiduría para no olvidar cuál es el propósito por el cual somos una iglesia que promueve cambios profundos en la vida de las personas. Todas las personas necesitan identificar cuál es el camino a Dios, que es Jesús, pero ¿a través de quién? De ti y de mí. Necesitamos seguir esforzándonos, recordando siempre de dónde Dios nos sacó. Con esa humildad Pablo estaba reconociendo, yo podría hablar muchas cosas positivas de mí mismo, pero no, es Cristo quien me mueve. Amén. Como iglesia, así nos está invitando Pablo también a nosotros. Isaías lo confirma, o lo dijo desde mucho tiempo atrás. La intención para poder ser una iglesia de cambios, que muchos puedan ver lo que no se les ha anunciado y que logren entender lo que no habían oído. Todos en las familias, todos tenemos un conocido en el trabajo que tal vez siente esa parte. Solamente están pasmados en una crisis, pero no están viendo que Dios está ofreciendo esperanza en estos tiempos. Como iglesia, como región, tenemos que hablar y vivir solamente para Cristo. Todo aquello que hagamos tenemos que procurar que sea honesto, agradable a Dios. Si tenemos que hablar de nosotros mismos, que no sea para resaltar nuestros méritos, sino para exaltar la obra de Dios por medio de Jesucristo. Y así todo lo que hagamos
y hablemos sea para la gloria de Dios. Debemos de estar en un continuo aprendizaje, hermanos, con un corazón simple, con un corazón humilde, para gloriarnos solamente en Cristo y sabiendo que solo Él y solo por Él podemos ser útiles a Dios. Hay que estar dispuestos a cumplir el llamado y nuestro principal llamado es servirle. Nuestro afán debe ser anunciar el Evangelio. Amén. Fíjate que dice en Isaías 65:1. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy, y todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Es muy triste, pero es la realidad. Yo creo que Dios está dándose a conocer a través de momentos donde es capaz de frenar toda la humanidad, a todo el planeta. Y todas las personas están preguntándose, ¿dónde está Dios en todo esto? Cuando Dios se ha presentado ya a través de una invitación. Amigo que nos escuchas, seguramente tú conoces a alguien a quien te ha invitado a conocer el Evangelio y tú le has dado la espalda. ¿Por qué? Porque simplemente no sabes de quién emana la vida, o si te lo han dicho o si lo crees muy en el fondo, no lo has aceptado. Dice la palabra en Isaías 65 que Él se va a dejar hallar por quienes no lo buscan. Y a los que no invocan mi nombre les dije, aquí estoy. La iglesia del cambio en la región sur se puede replicar así como fue en Jerusalén, como fue en Antioquía de Siria, hermanos. Así como fueron los hermanos comprometidos en Roma. Podemos otra vez decirle al mundo que Dios sí está aquí, que Él ha extendido sus manos hacia un pueblo rebelde, pero que ese pueblo no ha querido cambiar su mal camino. Amigos, están estudiando la Biblia, tal vez ustedes todavía están en un punto donde quieren seguir sus propias ideas. Déjame decirte, Dios tiene la mejor respuesta para ti. Él sí sabe lo que te conviene. Acércate a Él, ámalo, sírvele. Estas escrituras me han hecho reflexionar mucho acerca del tiempo que estamos pasando todos, pero por un lado es la iglesia que va a generar un cambio en otros, una comunidad de hijos e hijas de Dios comprometidos, y por otro lado está el mundo que está tratando de saber quién es Dios. Hermanos, hagamos el puente para que otros lo conozcan, ya que mucha gente está siguiendo sus propias ideas. ¿Cómo vamos a aplicar esto que hemos escuchado? De una manera muy simple. El modelo de Antioquía debe ser un llamado a ser ejemplares, hermanos, en nuestra fe. Fue una iglesia que fue un ejemplo de fidelidad. Yo quiero que el sur sea una iglesia que sea ejemplo en fidelidad. Seamos fieles a todas las cosas que sabemos que Dios pone en nuestras vidas. Podemos ser una iglesia joven, no tan joven, pero lo que no podemos dejar de pedirle a Dios es que a través de esa fidelidad su gracia se revele en nuestras relaciones y en nuestro crecimiento. ¿Qué fue lo que vio Bernabé cuando entró ahí? Vio cómo la gente vivía en una perfecta comunión con Dios, y eso fue lo que a Dios le agradó. Es una iglesia que estaba generando un cambio positivo. También es un llamado, un ejemplo de una sana enseñanza. La sana enseñanza, cuando los primeros hermanos llegaron a la ciudad por causa de esa persecución, enseñaron la palabra solo a los judíos de inicio. Un poco después también enseñaron a los griegos. Y el resultado, ¿cuál fue? Que muchos se convirtieron y la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. También en la iglesia fue un ejemplo de
en amor a los demás y al sacrificio. Sí, hermanos, amigos, necesitamos amar la obra de Dios a tal grado que como a ellos no les importó exponer sus bienes, dejar amistades, tal vez familia y aún su propia vida delante de Dios durante esa persecución. Eso no era todo. También ayudó a los hermanos que estaban en necesidad. Y por otro lado, el ejemplo de líderes levantándose. A pesar de ser una iglesia con pocos años, que la mayoría de sus miembros provenían de un pueblo gentil, por eso significaba que tenían poca madurez. Aún así fueron los primeros en formar un plan de trabajo, como lo mencionamos ya para los viajes misioneros de Pablo, y una buena cantidad de hermanos estaban involucrados. ¿Saben? Esto, como sabemos, solamente era la obra del Espíritu Santo, y además ya se contaba con los líderes en la congregación. Cuando tú ves qué estaba pasando en Antioquía, también nos damos cuenta de que ya estaban creciendo en maestros, había profetas. Ellos progresaron mucho. Es lo que hace Dios con una iglesia cuando la iglesia se deja guiar por el Espíritu de Dios. Hermano, necesitamos muchas iglesias así como la de Antioquía. Necesitamos ser, mejor dicho, como la iglesia de Antioquía. Intentemos seguir su ejemplo. Este es un buen momento para poder hacer la diferencia en la vida de muchos. Hemos hablado del modelo de Antioquía porque en mi corazón, y yo sé que en el tuyo, hemos querido ver una transformación desde adentro de nuestros corazones, desde adentro de las conciencias. Pero sobre todo, estamos ya en el camino de que también una transformación en nuestras acciones. Prediquemos el Evangelio a quien no ha oído, a aquellos que no están buscando, pero que Dios los va a encontrar. Y seamos esa iglesia de cambio que puede decirle al mundo que Dios está aquí, que está buscándolos y que les quiere ayudar. Dios les bendiga.